Rafita, espero que esté muy bien, gente, y venimos con la guía sobre el pachirrino. Espero que les guste. La comida favorita de este dino vendría siendo el repelente de insectos, seguido de los vegetales, seguido de las mejoberries, seguido de las demás berries. A un nivel 150 en un suero de tameo por 1, utilizando su comida favorita, lo domesticaríamos en unos 15 minutos y necesitaría unos 60 narcóticos. Si utilizamos para alimentarle cualquiera de las demás opciones, el tiempo de tameo se disparará un montón, al igual que la cantidad de narcóticos a utilizar. En pantalla estamos viendo todas las ubicaciones o zonas de respawn del pachirrino. Ya sabes que aquí abajo en la descripción tienes la wiki con esta y mucha más información. Los pachirrinos se encuentran normalmente en grupos. Estos son pacíficos, pero si tú los atacas, ellos se defenderán. Lo que yo recomiendo es construir una trampa de tameo 2x2 cerca de donde esté el pachirrino que queremos tamear. Lo rodearíamos con paredes o marcos de puerta y le pondríamos unas cuantas rampas para atraer al pachirrino hasta ellas y que caiga dentro de la trampa. Deben tener en cuenta que estos atacan en grupo, así que si le disparas a uno, tendrás que cuidarte de los demás también. Luego de dejar encerrado el que queremos tamear, vamos a tener que matar a los demás seguramente. No se preocupen por estas feromonas que suele soltar el pachirrino cuando está en problemas, ya que no les afecta a los humanos. Una vez atrapado el pachirrino que nos interesa y limpia la zona, vamos a poder empezar a dispararle las flechas o dardos tranquilizantes. Deben tener muy en cuenta que deben dispararle al cuerpo, ya que a la cabeza no recibe casi nada de daño ni de torpor. Con 16 flechas narcóticas disparadas con una ballesta, podremos dejar inconsciente a un pachirrino nivel 150. Si cuentas con un wyvern o un quetzal, vas a poder transportar al pachi y dejarlo caer dentro de una trampa o en una zona más tranquila para empezar a tamearlo. Este también es stuneable con la red del Génesis 2. Como pueden ver, la montura del pachirrino se desbloquea a nivel 27 y se craftea desde nuestro inventario. Créanme cuando les digo que es bastante lento, aunque desde él se pueden utilizar todo tipo de armas y herramientas. Esta montura tiene capacidad para 2 personas, o sea, el conductor aparte de un pasajero. En la rueda de opciones puedes activar o desactivar el asiento público. Y el pasajero también podrá utilizar cualquier tipo de arma o herramienta durante el viaje. Con el clic izquierdo o ataque primario, este dino mete un cabezazo. Este ataque la verdad que no está nada mal, tiene un daño bastante decente y puede hacer retroceder a nuestros rivales, evitando incluso que nos hagan algún tipo de daño de manera bastante parecida a su primo el Trike. Este cabezazo también se puede utilizar en arbustos para la recolección de bayas y también en árboles para recolectar bastante madera y paja. Con el clic derecho, este deja salir unas feromonas que lo hacen invisible a otros dinos. Si en algún momento quedas envuelto en una situación complicada, puedes utilizar estas feromonas para ocultarte del peligro. Este efecto tarda en acabarse unos 20 segundos y tiene un cooldown como de 5 segundos para volver a utilizarse. En pantalla estamos viendo todos los dinos que se ven afectados por estas feromonas. Estos otros dinos tendrán una reacción más lenta. Con la tecla C puede dispersar otro tipo de feromonas a su alrededor. Estas tienen un efecto parecido al de la flor rara, que causa ira hasta en dinos pasivos. Esto serviría, por ejemplo, para mantener cerca a algún dino que normalmente al intentar tamearle huiría con la primera flecha. Esta es la lista de los dinos que se ven afectados con este efecto. Al igual que su familiar el Trike, este pachirrino puede utilizar la reducción de daño que tiene su cabeza para tanquear torretas, y aunque no tenga una estadística de daño tan buena como un Trike o un Carbonemis, este sigue siendo herbívoro igual que aquellos, así que podemos utilizar pasteles vegetales para curarlo rápidamente, y de esa forma podría ser un gran ayudante en servers PvP, específicamente hablando a la hora de raidear para tanquear torretas hasta dejarlas sin munición. Y pues en este caso, estadísticas que recomendaría subir sería la salud, si lo vas a utilizar para esta función, o también el daño y el peso para utilizarlo como animal de farmeo. Y más nada que agregar, gente, muchas bendiciones a todos y a todas y nos veremos en un próximo video. ¡Chao!